Vamos con el wrap up y la batalla de favorito del mes de octubre. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos con otra batalla de favoritos, que ya sabéis que es este vídeo en el que os hablo de todas las lecturas que he hecho en el mes, un poquito, sin extenderme demasiado, porque a la vez estamos haciendo una batalla en la que se van enfrentando de una en una para que al final solo quede una que quede como favorita y estrella del mes. Este mes tengo que reconocer que no tengo ni idea de cuál va a quedar, os lo prometo, porque ha sido un buen mes. De hecho, creo que no ha habido ninguna mala lectura. Así que me voy a dejar llevar con vosotras y a ver qué pasa. Sabéis que octubre es un mes especial en el que yo realizo la iniciativa del Cozy Win, que incluye un reto lector, así que aquí están incluidas las lecturas del reto lector del Cozy Win que yo hice. Durante todo el mes de octubre os he estado hablando mucho más de ellas en Instagram. Os animo a que me sigáis en esa red social si os apetece tener contenido diario. Sin más dilación, yo creo que vamos ya. Tengo mi tacita con todos los papeles con los títulos de las lecturas. Este mes hay 9 lecturas, 8 en físico y 1 en digital. Vamos a sacar a nuestros primeros contrincantes. Por un lado tenemos Escalofríos de R.L. Stine, que es este libro, esta antología de relatos de aquí, ya sabéis, del autor de Pesadillas. Cumplió la categoría de relatos de terror relacionados con Halloween para mi Cozy Win. Y por otro lado tenemos El crujido en la escalera, que es este thriller nórdico de aquí. A ver, realmente ya os he spoileado un poco que este mes todos son buenas lecturas, así que va a ser difícil y me voy a basar más en lecturas que me hayan hecho más o menos feliz que en lo buenas que me han parecido, porque realmente todas me han parecido buenas, todas me han hecho disfrutar y me han parecido buenos libros dentro de su área, dentro de su género. Os hablo un poquito de cada una, como siempre. El crujido en la escalera de Eva York Agisdottir es una autora de novela negra de Islandia que está teniendo muchísimo éxito con este primer libro. Y a mí me ha gustado, fue una colaboración con la editorial. Me ha gustado sobre todo por su protagonista femenina, que es una policía que se acaba de mudar desde la capital, desde Reykjavik, a un pequeño pueblo que es de donde ella era y donde creció y tiene su familia. Allí va a empezar a trabajar de nuevas en esa comisaría con un ritmo muy diferente porque se muda de una gran capital a un sitio muy pequeñito donde todo el mundo se conoce, donde casi nunca pasa nada. Por supuesto llega ella y va a pasar algo, va a haber un asesinato bastante misterioso que va a ser el caso que lleven y vamos a ir siguiendo pues todo lo que tiene que ver con él y la investigación, a la vez también que vemos un poco cómo esta protagonista se adapta a su nueva vida, conoce a sus nuevos compañeros de trabajo, se reencuentra con su familia, etc. Y además tenemos una línea del pasado que es cortita, pero nos va introduciendo cosas que tienen que ver con el caso que estamos investigando desde un punto de vista pasado. Yo lo he disfrutado mucho, es novela negra que quizá no es mi cosa favorita dentro del misterio, ya lo sabéis, pero dentro de ser novela negra nórdica me ha gustado porque no hay un exceso de dramatismo como suele pasar, ni de oscuridad en el sentido más triste, y la verdad es que tiene su parte de misterio con la investigación que está chulo. El caso es duro, pero no se recrea tampoco muchísimo en las cosas más duras. Y por otro lado tenemos a esa protagonista que ya digo que es lo que más me ha gustado, que también tenemos un poquito de su vida personal y su buen salseíto, y si tenía un exnovio, si rompió, si se lía con uno, si se lía con otro. A mí esto me encanta, ya sabéis que me encanta que se mezclen esas dos cosas de vida personal en el sentido salseo con el misterio, así que lo he disfrutado bastante, también me enganchó. Cosillas malas que le encuentro, pues que ya sabéis que a mí el tema de varios puntos de vista o flashback al pasado no es una cosa que disfrute en exceso, y bueno, aquí reconozco que esos flashbacks sí que te dan información para poder ir sabiendo más del caso que estamos investigando, pero igualmente es que son capítulos que yo disfruto menos, así que le resta un poquito. Por otro lado tenemos esta recopilación de relatos, Escalofríos. Yo hacía mucho que no leía nada de Pesadillas de R.L. Stine, lo echaba de menos, es una cosa a la que le tengo muchísimo cariño porque fueron unas de mis primeras lecturas de terror y pues me gustan mucho, o sea, estaba muy obsesionada con ellas. Me ha hecho volver a la infancia, me ha hecho volver a tener esos sentimientos, a recordar por qué me enamoré de la lectura y por qué he seguido en ella, y sobre todo de la lectura de género, y la verdad es que ha sido muy bonito reencontrarme con estos sentimientos y estos recuerdos, y aparte a mí me gusta mucho cómo están escritas estas historias porque me parecen muy originales, me parecen completos disparadores de la creatividad, sobre todo por las premisas y los finales que en tan pocas páginas a niños y adultos nos dejan con la boca abierta. Lo he disfrutado un montón, tanto por la lectura en sí, por todo lo que conllevaba para mi caso personal, así que aunque ambas han sido buenas lecturas, creo que por lo que he dicho al principio, que esta vez me voy a dejar llevar más por esas sensaciones, esas emociones que me han traído los libros.
va a ganar Escalofríos porque me ha hecho muy feliz este reencuentro y al final esta es una buena novela negra que recomiendo, pero que entra dentro de esas lecturas modernas que quizá pasan un poco más desapercibidas. Así que Escalofríos pasa a la siguiente ronda. Y vamos a sacar los siguientes dos contrincantes. Por un lado ha salido La escalera de los gritos, que es el primero de la colección de la agencia Lockwood, que también fue una de mis lecturas para el reto del Cozy Win en la categoría de elementos sobrenaturales. Y por otro lado me ha salido Sandial de Catriona Ward, un libro de terror que leímos este mes de octubre en el club de Patreon del Callejón del Misterio. Tenéis el enlace a Patreon siempre en la cajetilla de descripción por si os interesa echarle un vistazo, apoyarme de esa manera y además poder acceder a actividades como los clubs. Y madre mía, qué dos contrincantes, qué difícil. Como os he dicho al principio, son dos libros que he disfrutado muchísimo, como todos los de este mes, pero es que estos dos libros son muy diferentes y los he disfrutado por cosas completamente distintas. Os hablo un poquito de cada uno mientras yo me aclaro las ideas. La escalera de los gritos, como os digo, es la presentación de la colección de agencia Lockwood de Jonathan Stroud. Es una colección middle grade sobrenatural de unos chicos que se dedican a ser algo así como cazafantasmas en un Londres en el que ha pasado algo que ha liberado un montón de espíritus, fantasmas, etc. Entonces es como un nuevo mundo donde tienen que convivir con estos espíritus que están todo el rato apareciéndose, y la peculiaridad es que los únicos que son capaces de enfrentarse a ellos, porque son los únicos que les perciben mejor y les pueden ver, son los niños, los jóvenes. De esta forma se han ido creando como agencias en las que trabajan niños y jóvenes para hacer frente a todos estos espíritus y casas encantadas y que trabajen pues aligerando un poco esta carga que tiene el mundo ahora. Seguimos a nuestros protagonistas, que son tres niños que conforman la agencia Lockwood, que es una agencia independiente donde no trabajan adultos, porque hay otras agencias donde sí hay adultos que son los supervisores, pero ellos han querido ir por libre. Lucy, que es la primera narradora que conocemos, va a llegar a la agencia Lockwood donde va a querer que la contraten para hacer equipo con estos otros dos muchachos, y pues vamos a ver un poco desde el presente y el pasado, el camino de Lucy hasta llegar a la agencia Lockwood, y también los casos a los que se están enfrentando actualmente, que tienen que ver, pues eso, con casas encantadas al final, porque son casas donde hay espíritus y les contratan para que les echen o resuelvan el problema que tienen. Me ha gustado muchísimo, es juvenil, pero tiene ese toque que creo que gusta también a adultos, porque es muy original. Si os gustan las casas encantadas, las historias de fantasmas, el llegar al origen de los fantasmas, el luchar contra ellos, todo ese vocabulario y rituales alrededor de todo esto, os lo recomiendo un montón, lo vais a disfrutar mucho. Es como una especie de Sobrenatural la serie, pero en niños, todo lo que hacen de cuando llegan a una casa y cómo estudian los casos y tal. Y bueno, en este en particular vamos a verles resolver más de un caso y van a encontrarse con uno en particular que es distinto y más difícil, y es el que da el nombre al libro, que es La escalera de los gritos. Entonces, pues un señor muy adinerado les va a contratar para que liberen los espíritus que tienen en una gran mansión, porque este señor es muy rico y ahí da mucho más rollo. Y tengo que decir que para ser un libro más juvenil, a mí en algún momento me ha puesto los pelillos de punta y hubo una noche que tuve que dejar de leer. Y después tenemos Sandial de Catriona Ward, que me parece una genia de la literatura de terror, me parece una de las mejores autoras que hay ahora mismo en el panorama de la literatura de terror. Quizá me estoy yo atreviendo porque no conozco tanto, pero es que me tiene fascinada. Y en este caso me inclino más a contaros lo mucho que me gusta cómo escribe la autora, más que al disfrute de la historia o a la historia en sí. O sea, es una autora que para mí hace magia con las palabras para recrear escenarios, para ponerte los pelos de punta, para hacerte sentir mal, pero siempre con una intención, que es lo que más me gusta de ella. Confío en ella para dejarme llevar por las historias, por muy desagradables que estén siendo, porque sé que va a llegar a unos finales que me van a gustar, ya no tanto como finales, sino como mensajes. Crea ambientaciones terroríficas, pero que están sobre todo presididas por los personajes. Los personajes son un elemento más de la ambientación. Creo que esto es una cosa que hace de una manera muy única. Y Dios mío, esos personajes tan retorcidos, tan complejos, que no sabes nunca por dónde te van a salir, nunca sabes por dónde va a ir la historia, porque da giros bastante bruscos de dirección en algunos momentos, y aunque puedes intuir algunas cosas que van a pasar, no terminas de tener claro qué es lo que te quiere decir con ellas hasta que llegas a
al final y a esas resoluciones, tiene un punto conmovedor siempre, al menos para mí, que me gusta mucho y que sí que disfruto al final. El problema con este libro, o bueno, depende del lector, ¿no? Pero para mí sí que es un pequeño problema, es que es muy desagradable, al menos para mí, por algunas escenas y temas que toca, que es tremendamente perturbador. O sea, si queréis un libro de terror perturbador, que sea un terror psicológico que va poquito a poquito haciéndote mella hasta que caes en una oscuridad y un pozo absoluto, os recomiendo a esta autora, desde luego. Es una cosa que a mí por un lado me echa para atrás, pero por otro lado cuando sé que me voy a encontrar una escritura como esta y que voy a disfrutar tanto de la historia en su conjunto cuando la haya acabado, me merece la pena. En mi opinión este es un libro de 5 estrellas, al que yo no le he dado 5 estrellas porque sabéis que doy mucho valor a la experiencia de lectura y la experiencia de lectura en algunos momentos ha sido un poco ardua para mí, pero sé que es un libro 5 estrellas, es un libro muy bueno, es un libro que me es muy difícil recomendar porque creo que no es para todo el mundo y creo que puedes pasarlo muy mal, depende de la lectora que seas, pero que sí que me dan ganas de recomendar si quieres una lectura distinta, especial, si quieres meterte en eso, un terror más psicológico, en un terror de personajes, en un terror con mensaje, es fascinante. O sea, es que lo que hace es fascinante, también es difícil hablar de estos libros porque precisamente por todos esos virajes que da a lo largo de la historia, no se puede realmente contar nada de la historia sin destripar. Aquí seguimos al principio a una familia, es la madre, el padre y tienen 2 hijas. Y empezamos ya desde la primera página a profundizar un poquito en la relación que tiene esa madre con las 2 hijas, sobre todo, y quizá las 2 hijas entre sí. Y empezamos a ver cosas raras desde el primer capítulo. Cosas raras y perturbadoras que ya te empiezan a poner alerta y a empezar a sospechar que ahí hay cosas que obviamente no funcionan como es debido. También tenemos saltos temporales y de punto de vista. Vamos viendo el punto de vista de la madre, vamos viendo el punto de vista de una de las hijas y vamos viendo puntos de vista del pasado. Y no me meto más ahí porque también hay que ir como descifrando qué significan esos puntos de vista y quién nos está contando qué en cada momento. Es de verdad un librazo, es un libro increíble. Y entenderéis por qué estoy muy en duda, porque es una decisión, es que son libros completamente opuestos. Pese a que creo que Sandial es muchísimo mejor libro, porque es un libro muy único y una autora muy única, que yo siempre voy a recomendar desde la advertencia de que miréis un poquito dónde os estáis metiendo o quizá probéis las primeras páginas, etc. Creo que aún así va a ganar Agencia Lockwood porque simplemente casa más con mis gustos sobre el proceso de lectura. O sea, este libro es brutal, creo que es muchísimo mejor, pero no creo que lo vaya a releer nunca. Sin embargo, este libro es más ameno, más ligero, muchísimo menos profundo, es simplemente entretenimiento, pero sí que te lleva a ese lugar feliz que yo busco en la lectura. Y además yo soy una lectora especialmente gustosa con estos tipos de libros paranormales, sobrenaturales, entonces creo que está como muchísimo más en mi zona de confort y en mi tipo de lectura. O sea, a mí también me gustan mucho los libros oscuros, pero quizá no en este sentido tan perturbador. Ya estáis viendo por qué este mes yo sabía que iba a ser difícil y iba a ser complicado y quizá os tenga que hablar un poquito más de cada lectura porque es que son lecturas que me han gustado muchísimo pero muy distintas también. O sea, he tenido como un poquito de todo, la verdad. Pasa a la siguiente ronda, Agencia Lockwood. Realmente me siento como un poco mal, un poco equivocada por haber desbancado a Sandial, que es probable que objetivamente sea el mejor libro que os vaya a enseñar este mes. Pero no lo voy a pensar más y vamos con los próximos 2 contrincantes. Vale, yo ya los he visto los 2 y esta decisión es mucho más fácil, ahora os cuento. Me han salido 2 de las lecturas que he hecho también para el reto lector del Cozy Win. Uno era el de la premisa Cozy Mystery, que es asesinato entre libros. Hasta aquí, a ver si os lo puedo enseñar. Y el otro es la lectura que hice de cómic, para la categoría relato o cómic. Yo leí las 2 cosas y el cómic que elegí fue Pumpkinheads, que siempre me cuesta pronunciarlo en inglés. Siempre os digo que yo lo tengo en inglés, pero que también está en español, ¿eh? Aquí sí que jugamos en un terreno muy parecido, porque de una forma u otra las 2 son lecturas súper acogedoras, súper cozy, súper felices, más otoñales que de Halloween, pero ya sabéis que el Cozy Win pues tiene esa parte de Halloween y esa parte cozy, que es de lo que se trata. Os hablo un poquito de cada uno y pasamos al ganador, que creo que va a estar clara en esta situación.
Pumpkinheads es un cómic que es precioso. Si os gusta la ilustración, si os gusta este tipo de ilustración y de colores, os lo recomiendo un montón, ¿vale? Porque es de lo que se trata, de disfrutar muchísimo de la gama de colores y las ilustraciones. La historia que contiene es muy cookie, es muy bonita, pero es muy sencilla. De hecho, a mí me ha gustado también porque sabéis que me gustan las cosas quizá un poco más juveniles y sobre todo, más que juveniles, me gustan las cosas familiares, ¿vale? Me gustan las cosas que quizás se puedan disfrutar en familia, en una gama muy diversa de edades, y esta es la historia perfecta para ese tipo de disfrute, de perderte aquí. O sea, esto se puede tomar como una lectura adulta que te hagas tú con un té caliente, una tarde súper cozy, con un fondo de pantallas y olor a chocolate y galletas, y te lo goces en una horita que te hagas la lectura y te deje una sensación cálida y feliz. O te lo puedes tomar incluso como un cuento infantil que compartas con tus hijas, tus hijos, que miréis juntos las ilustraciones, que disfrutéis de ese campo de calabazas, que disfrutéis del laberinto, porque al final esto es como un paseo por una feria otoñal que tienen estos chicos en el pueblo y creo que es lo que más se disfruta. Después hay una pequeña historia entre ellos porque son dos chicos que se van a marchar a la universidad y creen que va a ser el último año que se reúnan para trabajar en ese campo otoñal, en esa feria otoñal o en esa feria de calabazas. Y son dos enamorados de este mundillo, entonces comparten esa pasión por la ambientación, por el otoño, por la comida otoñal y es muy guay. Son dos mejores amigos y se supone que la chica está ayudando al chico a que encuentre a una chica que le gusta, que también trabaja en esa feria y con esa excusa van a recorrer toda la feria. Ya os digo que es como muy inocentón, a pesar de que los protagonistas no son niños, son ya preadultos, pero es muy, muy sencillito, entonces por eso digo que también me parece como una lectura familiar. Yo la he disfrutado mucho y me encanta tenerla en mi colección, pero también tengo que decir eso, que tienes que disfrutarlo más por la experiencia completa de la ilustración y sobre todo la gama de colores, o sea, yo estoy enamorada de la gama de colores que por la historia en sí, o sea, no vais a encontrar la historia de vuestras vidas. Y por otro lado tenemos Asesinato entre libros de Kate Carlyle, que sabéis que es el primero de esta colección, que es la colección de Brooklyn Wainwright, que es la protagonista, que se me olvida su nombre. Y me ha gustado muchísimo. De estos nuevos cozies que estamos teniendo en español, de momento es el que más me ha gustado. Me ha gustado mucho el misterio, pero sobre todo, y a lo que yo sabéis que doy más importancia en estos libros, que no es al misterio, me ha encantado la ambientación y me ha encantado la protagonista y todos los personajes secundarios. He estado muy enamorada, la verdad. Cuando yo leo un primer tomo de una colección de estas de Cozy Mystery, lo que pretendo, más que me encante la historia en sí que me cuenten en ese primer tomo, es que me enamore de los personajes y que quiera seguir con ellos. Eso es lo que a mí me indica que me ha gustado mucho, porque es para lo que sirven los primeros libros de estas colecciones que luego suelen ser bastante largas. Y en este caso ha sido un éxito absoluto, porque desde luego que quiero seguir con la protagonista, que me ha caído genial, pero es que también quiero seguir con todos los secundarios, con toda la gente que vamos conociendo, con su familia. Me encanta el rollo familiar que lleva y cómo nos presenta a toda su familia. Y bueno, pues sabéis que en estos libros también siempre hay algún interés amoroso y me ha parecido súper guay. Tiene un toquecillo ahí de rom-com, quizá un poco más afilado, quizá un poco más moderno que lo que podemos encontrar en otros cozies que yo he leído. Y me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho. Y tenemos también algún personaje que va apareciendo según avanza la trama, que es más misterioso, y yo tengo muchas ganas de que vuelva a aparecer en libros posteriores. Aparte de todo esto, que para mí es lo que prevalece y a lo que doy importancia, está el misterio, que también me ha parecido muy guay. Nuestra protagonista es una restauradora de libros antiguos y va a una fiesta, a una reunión de profesión y asesinan al que fue su maestro, al que fue como su tutor durante muchos años y trabajaba con él y demás. Esto nos lo cuentan en la sinopsis y en estos libros yo no creo que eso sea un spoiler, pasa muy pronto, ¿vale? Como siempre pasa en estos libros, por unas o por otras, la policía va a sospechar un poquito de ella y también de algunas personas de su alrededor, entonces ella va a querer descubrir quién ha sido el asesino, qué es lo que ha pasado, tanto por vengar la memoria de su tutor, que era una persona muy cercana para ella, como para quitar las sospechas de encima de otras personas y de ella misma. Tenemos a unas vecinas que me han encantado, tenemos a una mejor amiga que también me ha gustado mucho, pero sobre todo tenemos a ese personaje masculino que siempre tenemos en estos libros, que en este caso me ha gustado especialmente porque tiene que ver con la investigación, pero no es uno de los policías, sino que es un agente que está ayudando a la policía porque investiga cosas como del tipo del mundillo del arte y de los seguros dentro del arte y todo esto. Entonces me ha gustado eso, ¿no? Porque tenemos mucho el cliché de que el personaje masculino sea
del cuerpo de policía directamente, que no os confundáis, que a mí me encanta, lo amo con locura ese cliché, pero me gusta ese puntillo de originalidad. Al final creo que es un cozy mystery que tiene como muchos puntos distintos de originalidad dentro del género, la profesión de ella, el tipo de ambientación, su familia de origen, ese personaje masculino, que son leves pero que le dan gracia. Y como podéis imaginar, aunque han sido dos lecturas que me ha hecho muy feliz porque son dos lecturas súper acogedoras, me quedo con esta porque es más compleja, ha sido más larga, me ha dado más disfrute y además me va a dar disfrute en el futuro porque obviamente voy a seguir leyendo la colección si es que Alma nos la trae. Que sí, ya tenemos aquí el segundo y yo estoy deseando cogerlo. Vamos con los dos siguientes, son impares, quedan 3, ya sabéis cómo hago luego esto y ya os digo que son todo librazos, o sea que la cosa va a estar complicadísima. Madre mía, es que esto es una tortura. Ha salido Envenenado en Cardington Crescent, que ha sido la lectura de Anne Perry de este mes, del grupo de lectura, y La maldición del beso de Erin Sterling, que también ha sido una lectura del Cozy Win para mí, en la categoría esta vez de ambientado en Halloween. Son dos libros súper favoritísimos. Este de Envenenado en Cardington Crescent de momento es mi favorito de los que llevamos leídos de la saga de Thomas Pitt. Y este de La maldición del beso ha sido favoritísimo, 5 estrellas, creo que va a estar en favoritos del año. Me ha gustado más que el primero de esta colección, que era Mi ex y otras maldiciones, que ya sabéis que me encantó y me ha dado todo lo que necesitaba en este momento. O sea, súper difícil esto. Os voy a hablar un poco más profundamente de cada uno de ellos. Vale, La maldición del beso. Me ha hecho tan feliz. Por lo que a mí me gustan tanto estos libros, y por estos libros quiero decir este y Mi ex y otras maldiciones, que es el anterior, ya os he dicho, es por la ambientación. Yo me enamoré de la ambientación de ese pueblecito y quería volver. Estaba deseando que llegara este mes para poder volver a Gravesglen y poder vivir otro Halloween maravilloso allí. Es que es el tipo de ambientaciones que yo disfruto tanto, que es que me hacen vivir la vida que me gustaría vivir, porque en este caso, aparte de ser el pueblecito maravilloso, por supuesto es un pueblo en el que hay brujas, y nuestras protagonistas son brujas, pero brujas cozy, brujas acogedoras, o sea, es que toca todos mis fetiches, ¿vale? El primero me gustó muchísimo por todos esos motivos, este tiene todo eso y lo mejora, si cabe, de verdad, lo mejora, porque quizá en el primero nos centramos mucho más en conocer al pueblo, porque es la primera vez que lo hemos conocido, y conocer la tiendecita de magia de nuestras protagonistas, que es estupenda y maravillosa, y la amo con locura y quiero tener esa tienda. Pero en este segundo, como ya conocemos esos escenarios, continuamos explorándolos, continuamos profundizando en ellos, pero nos presentan nuevos escenarios, algunas otras tiendas de ese pueblecito, alguna casa por ahí que me ha gustado mucho, la casa de nuestra protagonista. O sea, es que cada escenario que sale, de verdad, es una gozada. Es que este libro me lo voy a releer, aunque sea solo para volver a esas escenas y para volver a esas descripciones de lugares que es que quiero vivir en ellos. Pero es que además este libro ha mejorado el primero, porque estos libros al final son libros de romántica. En el primero la relación romántica era muy suave, era casi secundaria y bueno, a mí tampoco me dijo nada, ¿vale? Disfruté el libro muchísimo por otras cosas, pero lo que era la relación romántica me daba un poco igual. Sin embargo, en este me lo he gozado también como comedia romántica. Se convierte también en una de mis comedias románticas favoritas porque es sencilla y también feliz y acogedora, pero partimos de una especie de enemies to lover muy suave, que yo me he gozado. Me encantan los protagonistas, me encantan los personajes que aparecen, tanto principales como secundarios. Conocemos un poquito más de las familias de nuestros protagonistas, que son las mismas, porque aquí lo que tienen en común esta colección es que, como en muchos libros de romántica, vamos siguiendo a distintos miembros de la familia en cada uno de los libros. Pero profundizamos más en miembros de la familia que en el primero no habían salido tanto, y es que me ha gustado mucho todo. Y luego aparte tenemos el misterio o la aventura que al final crea la trama, ¿no?, que vamos siguiendo. Y también me ha encantado y me ha gustado incluso más que el primero. Incluso me ha dado algún plot twist, algún giro, alguna resolución que la verdad es que yo no me esperaba para nada. Así que lo ha tenido todo para mí. Ya os he dicho que es un 5 estrellas redondísimo por la experiencia de lectura que me ha dado. Si estáis en un momento de esos de buscar felicidad en un libro y os gustan estos clichés y estos elementos que estoy mencionando, de verdad, tenedlo ahí en la recámara para curaros el corazoncito cuando lo necesitéis. Y luego tenemos el de Anne Perry, Envenenado en Cardington Crescent, que ya sabéis que seguimos más o menos a los mismos personajes, y es que este libro me ha dado todo lo que le pido a un buen murder mystery clásico. O sea, de verdad que tenía todos esos elementos que yo iba disfrutándome y que según iban apareciendo decía:
Es que es genial que me los hayan reunido todos en un libro y encima con estos personajes que yo ya quiero, que a mí ya me gustan muchísimo porque son los que llevamos siguiendo desde el principio de la colección. Y además es un libro en el que sí que reaparecen muchos personajes de los libros anteriores, porque aquí nos vamos turnando, no en todos los libros aparecen todos los personajes recurrentes. Y aquí aparecen muchos de ellos y de hecho muchos de mis favoritos. Entonces ha sido la mezcla perfecta. Seguimos dos casos, uno más sangriento, un poco más del tipo que suele llevar Thomas Pitt, que es el inspector por su trabajo en los barrios más bajos de Londres, y otro que es más un crimen de salón, que es el envenenamiento del que habla el crimen, que se da en una casa con una familia en la que los sospechosos van a ser los miembros de la familia que están conviviendo ahí, van a seguir conviviendo mientras se investiga el crimen y es todo de salseotes, de quién estaba con quién le caía mal a quién y tal. Todo eso ya digo con personajes que ya adoro porque ya les conocemos previamente y que aquí brillan cada uno por su personalidad, por esa personalidad característica que ya sabemos que tienen, aquí las sacan a relucir. Y luego el misterio en sí me encanta porque tiene giros muy chulos durante la trama y escenas muy chulas, que esto es una de las cosas que a mí más me gusta de Anne Perry, de estos libros de Anne Perry, que son escenas en concreto, en este caso no precisamente las más acogedoras, sino las más creepy, las escenas de crimen, las escenas en relación al crimen. Es que no quiero decir, pero tiene algunos momentos brillantes que te dejan como... Dios mío, no tanto por lo que está pasando, sino por cómo te describe de repente un momento. Son libros de momentos, yo creo que cada uno de estos libros, o al menos los mejores, porque a ver, no todos son igual de buenos, pero los mejores al final se te quedan en la memoria por alguna escena. El primero, por esa escena de la calle del asesinato, el libro del columpio. Para todos los que la hayan leído, el libro del columpio es el libro del columpio. O sea, es que es una maga creando ciertas escenas que no se te van a ir de la cabeza nunca, jamás. Y este libro también tiene algunas de ellas. No sé, es que ha sido muy, muy, muy disfrutor. Sin embargo, estos libros, lamentablemente, Anne Perry es una diosa para algunas cosas, como las que estoy mencionando, pero siempre tiene un fallo y son los finales. No porque haga malos finales, sino porque hace finales muy escuetos y muy precipitados. Siempre parece que ya es un sello de la autora, es una marca de la casa, que no hace que disfrutes menos la lectura, porque es que se disfruta tanto por el camino que al final es una cosa que dejas pasar, pero que al final siempre te deja con ese sabor final de ¿por qué no has añadido estas 5 paginitas más y hubiera sido un libro perfecto? Entonces se queda ahí siempre con ese ay, aunque haya sido muy, muy, muy buena lectura. Con lo cual, los dos libros son súper recomendados, los he amado con locura, son 2 libros que probablemente releeré los 2, pero en este caso le voy a dar el premio a La maldición del beso, porque me ha hecho tan feliz y no sé, en este mes sobre todo quizá también yo estoy como más apegada al tema sobrenatural, estoy con un hype muy alto por estos temas y con unas ganas de leer sobre ellos muy muy fuertes. Se queda este y se va nuestro envenenamiento. Vale, y nos queda un papelito que voy a sacar. Voy a meter al resto de ganadores aquí y lo que voy a hacer es hablaros un poquito del libro que queda y después sacarle un contrincante para continuar con la segunda ronda. Que esto es lo que voy haciendo cuando son impares porque siempre se queda uno así colgado. El que se ha quedado es Me llevaré el muerto a la tumba de Ari Lemarco. Este es el libro que he leído en digital, porque de hecho lo leí un poquito antes de que saliera, gracias a la autora. Es un libro que sobre todo es perfecto para la época y perfecto para Halloween. También os lo recomiendo para cualquier época del año si os gustan las historias de fantasma, ¿vale? Igual que otros de los que he mencionado, que es como, a ver, que un libro sea perfecto para octubre y que sea perfecto para Halloween no quiere decir que no se pueda leer en otro momento del año y disfrutar exactamente igual si tú estás en el mood, ¿sí? Pero claro, yo lo he leído en este momento en el que además tenía el mood perfecto. Yo además estaba empezando con mis lecturas de octubre, así que fue como la introducción maravillosa y perfecta. Es una novela corta de fantasmas y yo la he disfrutado muchísimo. La autora tiene un estilo directo y sencillo que hace que este tipo de historias se sientan como si te lo estuviera contando una amiga, como si una amiga te estuviera contando lo que le ha pasado y te pusiera los pelos de punta, porque así parece más real. De hecho, tenemos una protagonista que pues igual es muy real, es como si fuera tu amiga, tu hermana, tu compañera de piso y la pasan cosas rarillas y bueno, pues a través de ella y de lo que la va pasando en este momento vamos conociendo algunas experiencias muy
fantasmales que ha tenido ella y algunos otros personajes que van saliendo. Me ha gustado mucho por la ambientación que da, que también tiene un puntito acogedor, con mucho cariño por la época y por Halloween, pero también te pone los pelillos de punta de vez en cuando. Llegamos a un final que hay que mencionar porque es un final de estos de giro, o sea, de plot twist final, de dejarte un poco diciendo ¿y ahora qué, amiga? Pero a mí lo que más me ha gustado son ciertos momentos finales, pero que no son el final del todo, donde las historias de fantasmas se entrelazan con unas historias de misterio que tienen que ver con una casa y un edificio, incluso con algunas historias de asesinatos que tenemos por ahí, y la verdad es que me ha parecido la mezcla perfecta, que en muy poquitas páginas lo tenía todo y muy disfrutona. Es una historia disfrutona, de estas de leerte una tarde, de decir, me voy a tirar la tarde aquí de manta y sofá leyendo una buena historia de fantasmas y divirtiéndome sin pretensiones y simplemente gozándome pues esta friquez que compartimos. Así que recomendadísima. Pero vamos a ver con qué contrincante se las tiene que ver, porque ya hemos visto lo que ha salido por aquí, así que está la cosa complicada. Saco papelito, me llevaré el muerto a la tumba, tiene que competir con Escalofríos de R.L. Stine. Y fíjate que me voy a sorprender a mí misma, porque con todo lo que os he dicho de Escalofríos, que desde luego me trae muy buenos recuerdos, es que creo que es la competencia perfecta, porque son historias que se complementan. De hecho, la autora también es una amante de este tipo de libros y de este tipo de historias infantiles. También viene de aquí y también tiene esos recuerdos maravillosos con este tipo de historias. Y se nota un montón, de tal forma que es que me parece que Me llevaré el muerto a la tumba es la historia para adultos a los que les gustaban los libros de pesadillas. Es que tiene muchos puntos en común, tanto esas premisas como esa mente fantasmal, como que sean cortitos, porque al final un libro corto frente a un libro largo siempre se las ve un poco más difícil, pero aquí estamos hablando de relatos y una novela corta, y también eso, o sea, el tipo de final es que es muy rollo pesadillas, muy rollo R.L. Stine. Entonces me voy a quedar con Me llevaré el muerto a la tumba, porque es la representación adulta de lo que adorábamos de niños o lo que yo adoraba de niños, y me parece muy guay que hayan salido estos dos para competir. Así que Escalofríos se va con muy buen recuerdo y se queda para pasar a la siguiente, Me llevaré el muerto a la tumba. Sacamos dos, ya sabéis que ahora ya va más rápido porque ya os he hablado de todos los libros, entonces ahora es ver simplemente cuál es el ganador. Tenemos La escalera de los gritos contra Asesinato entre libros. Ahora ya esto es muy complicado todo porque, a ver, aquí ya os he contado de los dos, me han gustado los dos, encima los dos son inicio de colecciones, que ambas las quiero seguir. Dos géneros favoritos, pero diferentes, así que muy mal todo. Creo que por el hecho de que al final a mí me gusta muchísimo la literatura juvenil y más middle grade, pero obviamente empatizo más con las protagonistas adultas, pues me he quedado un poquito más prendada o con un poquito más de mono de volver a encontrarme con Brooklyn y sus amoríos adultos y sus historias adultas que con los chiquillos de Agencia Lockwood. Pero siendo los dos libros que amo, me voy a quedar con Asesinato entre libros por ese motivo, ¿no? Porque al final una protagonista femenina que me guste, con la que empatice, adulta, siempre va a estar ahora mismo un poquito más cerca de mí. El que no ha salido es La maldición del beso, así que vamos a devolver los 3 papelitos, vamos a sacar otros 2 contrincantes y ya sabéis que es así hasta que quede solo uno, y que ahora la cosa está complicadísima, muy complicada, salga lo que salga, la verdad. Tenemos La maldición del beso contra Asesinato entre libros, o sea, imposible, complicadísimo, pero a ver, elijo uno porque hay que elegir uno, ¿vale? Y al final, este libro, estoy muy enamorada y me ha dado muchas ganas de seguir la colección, pero es primero de colección, que siempre es un poco más introductorio y se queda más superficial en alguna cosa y nos falta por conocer cosas que nos pueden o no gustar. Sin embargo, La maldición del beso ya es una segunda parte y es lo que os estaba diciendo. Me ha gustado más que la primera, habiendo amado la primera, precisamente porque profundizamos más en las cosas que me enamoraron, que me gustaron muchísimo, ya conocemos a algunos personajes y ha tenido cosas muy guays, partes de una premisa que ya conoces y vas a él sabiendo ya que hay cosas de las que te vas a volver a enamorar y con unas ganas, que no es esa incertidumbre de me gustará o no me gustará, no, aquí ya vas con ganas y sabiendo en qué momento tienes que coger el libro para que lo disfrutes al máximo. Entonces eso ha ido a su favor.
Así que me voy a quedar con La maldición del beso, por eso, por ser segunda parte y esta primera, y entonces yo creo que, no sé, las segundas partes de cosas que te gustan muchísimo, 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 aunque en otras áreas se suele decir que las segundas partes siempre son peores, en este tipo de colecciones de libros yo creo que normalmente siempre van mejorando. Pues nada, La maldición del beso se ha quedado en la final con Me llevaré el muerto a la tumba, que bueno, ya es el último papelito, así que ni lo saco, que lo tenemos por aquí. Y a ver, aquí sí que está claro, porque aquí sí que, con todo lo que os he dicho de La maldición del beso y además teniendo en cuenta eso, que al final Me llevaré el muerto a la tumba es una historia más sencilla porque es una novela corta, es cortita, es un ratito de lectura, así que está interesante hasta el final, pero nos quedamos con La maldición del beso como ganadora del mes de octubre. Ya sabéis que del ganador del mes siempre hago un vídeo exclusivo en Patreon, hablando un poquito más profundamente de él. En este caso os hablaré un poquito más de la autora y también de los dos libros en conjunto, del primero y el segundo, porque yo siento que ya he hablado muchísimo de este libro, pero sí que tengo ganas de fangirlear un poco más de Erin Sterling, de lo que puede venir de ella y de lo que tenemos. Así que, bueno, ese vídeo estará en Patreon próximamente y aquí, en este, nos despedimos con el ganador en la mano y con un gran mes de lecturas. ¿Qué tal ha ido vuestro octubre? Si habéis participado en el Cozy Win, ¿qué tal ha ido vuestro Cozy Win? ¿Vuestro reto lector? ¿Lo completasteis? Todas las que estáis por Instagram yo os he estado viendo. Hemos estado siguiéndonos las lecturas y estoy súper contenta. Ha habido lecturas súper interesantes de todo el mundo. Ha sido muy guay recordar en este vídeo todas estas lecturas tan molonas del mes de octubre. Aquí me quedo, me despido. Muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Os leo en comentarios. ¡Chao!